Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Con el tema número 3, descubriendo y superando los desafíos de la crianza hoy. Como madres tenemos el privilegio, porque realmente es un privilegio y una bendición poder ser nosotras testigos de la crianza de nuestros hijos, poder disfrutar esos momentos dulces, bellos, pero también esos momentos en los cuales como madre sufrimos al ver el dolor, la aflicción en nuestros hijos. Sin embargo, a pesar de esas dificultades que se ven en la crianza, nunca podemos desconocer la responsabilidad y el compromiso que tenemos con el Señor en esta tarea que Él nos ha encomendado y que nos ha dado el privilegio, porque recordemos que nuestros hijos, aunque decimos que son nuestros hijos, realmente no nos pertenecen, son prestados, porque así como nosotros salimos de nuestros hogares, nuestros hijos también van a salir a construir sus propios hogares. ¿Y quiénes van a ser ellos en sus hogares? ¿Cómo van a ser como hombres, como mujeres? ¿Qué van a dar a las futuras generaciones? ¿Cómo van a construir sus familias? Lo que nosotros plantemos, lo que nosotros sembremos en el corazón de nuestros hijos, en nuestros hogares, se puede construir y se puede convertir en una bendición para nuevas familias. En esta labor, y como lo vamos a ver, hay una tarea que se hace, pero debe haber una característica en nosotras, y es que debemos ser sinceras y aceptar quiénes son nuestros hijos. Uno se ilusiona con los hijos, uno trabaja en el corazón de ellos, uno dedica tiempo, uno ruega, suplica al Señor para que nuestros hijos sean de esta manera, de esta otra manera. Primeramente, que teman a Dios, que busquen del Señor, que consagren su vida al Señor, que sean responsables, que sean ante todo obedientes y que tengan un amor verdadero por el Señor. Porque si ellos tienen un amor verdadero por el Señor, van a tener un amor hacia sus padres, van a tener un amor hacia las personas. Pero si no tienen eso por Dios, mucho menos por una persona totalmente ajena. Y es aquí donde podemos ver este consejo que nos da el Señor en esta porción de la palabra, donde dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Es porque a veces las madres no somos sinceras, primeramente con nosotras mismas, pero también con nuestros hijos. Y cuando uno llega a la palabra del Señor y cuando uno comprende que no fue por voluntad de nuestros padres, sino por voluntad de Dios que nosotros llegamos a este mundo. Por la voluntad de Dios hoy nosotros existimos, y por la voluntad de Dios hoy nosotros somos salvos. Cuando nosotras comprendamos esto en nuestra labor de madre, aprenderemos a identificar y aceptar quiénes son nuestros hijos. Porque aunque nosotros siempre anhelamos, así como nuestros padres anhelaban lo mejor para nosotros, sin embargo, lo que uno anhela, lo que uno quiere, no ocurre, y menos cuando está fuera de nuestro control y de nuestro dominio. No tenemos una varita mágica. Nuestras palabras no son palabras mágicas que pueden cambiar o pueden hacer cambiar el pensamiento de nuestros hijos. Si fuera así, ¿cuántas personas tendrían más hijos? Empezando por eso. Segundo, menos mal hubiera en la sociedad. Porque madres que sufren por las adicciones que sus hijos hoy tienen, o tristemente han enterrado a sus hijos, ¿por qué? Porque obraron fuera de la ley, pero ante todo de la voluntad de Dios, y no atendieron consejo ni de papá, ni de mamá, ni las normas que regulan a nuestra nación. Es muy claro y es cierto
que en esta labor vamos a tener dificultades, que vamos a tener obstáculos. Sin embargo, el ser sinceras en el momento en que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, nos va a permitir a cada una de nosotras a identificar qué tienen nuestros hijos en sus corazones, qué tipo de tierra o de terreno es el corazón de nuestros hijos. Si es un terreno nutritivo, bien para sembrar la palabra de Dios, o si por el contrario hay que trabajar arduamente para que ese corazón se convierta en una tierra fértil donde la instrucción y la palabra del Señor pueda dar fruto, y fruto de bendición para ellos y para nosotros. Pero también viene otra parte, que es la que nosotras debemos aplicar en nuestras casas, y es la parte B de Proverbios 11:9, que nos dice: mas los justos son librados con la sabiduría. Nosotras podremos ser madres como Dios ha establecido si atendemos el consejo de Dios a través de la instrucción y de la guía que Él nos da para que nosotros llevemos a cabo la tarea y la labor de ser madres. Todos queremos tener conocimiento, todos queremos tener sabiduría y todos queremos que nos vaya bien en la vida. Sin embargo, uno de los principios es ver la realidad con la verdad, no engañarnos, no querer, como se dice coloquialmente, tapar el sol con el dedo. A veces el hijo no es obediente y pensando de forma positiva cree que se va a cambiar el comportamiento del niño. No es que yo digo que mi niño es obediente, no, mi niño es el mejor del mundo, tengo que confesarlo para que así pueda yo ver la bendición. Y se queda en ese sentir, pero no empieza a orar, a clamar, pero ante todo a corregir como tiene que corregir. Y un ejemplo de un padre que lo vimos en la palabra del Señor es lo que pasó con los hijos de Elí. No corrigió como la manera que tenía que corregir. Tenía tanto amor por sus hijos que temía lastimarlos o herirlos. Y sabe que eso pasa mucho hoy con muchas madres. Les da miedo corregir al hijo con una palmita en la nalga. Le da miedo prohibirle al hijo que salga. Le da miedo decirle al hijo no, porque si no, no me hable en una semana. Le da miedo pedirle al hijo o a la hija que le ayude a barrer, o con lo más sencillo que yo digo que es responsabilidad de los hijos ya a partir de cierta edad, que organice su habitación, que arregle su propia ropa, y a cierta edad que ya se acerque a la cocina. Pero no quieren, porque pobrecito mi hijo, yo no puedo poner a mi hijo a sufrir. Es que cuando a mí me mandaba mi mamá a lavar la ropa yo sufría, y yo no quiero que él pase por lo mismo. Y saben, producto de eso son las generaciones que hoy tenemos. Producto de eso está la sociedad como hoy está. Y uno piensa y uno le da gracias a Dios y dice: la palabra del Señor se va a cumplir. Teniendo claro que nosotros como madre debemos ver a nuestros hijos y aceptar quiénes son ellos para poder brindar una guía, pero ante todo para poder corregir, y ese trabajo que estamos haciendo dé fruto, debemos ser muy claras y muy sinceras. Pero también en otra parte tenemos que aprender a identificar el corazón de nuestros hijos. Y algo que debemos tener claro es que el corazón, cuando la palabra habla del corazón, habla esencialmente del alma. Algo que ya el pastor nos ha recalcado mucho a través de la palabra. Y justamente ahí es donde se conjugan las emociones, el sentir, los pensamientos y se toman las decisiones. Y es tan importante el corazón en cada uno de nosotros que lo mencionábamos anteriormente.
lo que Dios pide de nosotros es el corazón. Dios no nos está pidiendo los ojos, no nos está pidiendo los labios, Dios no nos, solo dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y hay otra porción de la palabra donde dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Madres, estamos llamadas a guardar el corazón de nuestros hijos, a tener claridad qué es lo que queremos que nuestros hijos tengan en su corazón y qué necesitan ellos tener en su corazón, porque no todos se necesita tener en el corazón. Hay cosas que no convienen tener en los corazones, y en eso tenemos nosotras que enfatizar. Tengamos muy claro que la palabra del Señor nos habla de lo importante que es que nosotras como madres cuidemos y supervisemos la vida de nuestros hijos. Estemos al cuidado de su crecimiento, de su desarrollo, pero ante todo, de esas señales que desde edad temprana pueden indicarnos que algo está ocurriendo con la vida de nuestros hijos. Es importante, quiero que vayamos al Salmo 139 en el versículo 13 y versículo 16. Lo importante que es que nosotras dediquemos tiempo y nos esforcemos por conocer a cada uno de nuestros hijos de manera individual y no grupal. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Como madres estamos llamadas a conocer a nuestros hijos de manera individual, entendiendo que cada uno es de manera particular distinto a nosotros, pero también distinto a sus hermanos. Y aquí a veces no es fácil cumplir con esa labor de madre, porque a veces hay un hijo que es más obediente, que no da tanto dolor de cabeza, pero hay otro que puede ser lo opuesto, que requiere más dedicación, más esfuerzo, necesita más cuidado, o necesita más de nuestro acompañamiento, o demanda más cariño, quiere ser el centro de atención y de cualquier manera busca llamar la atención, tener el protagonismo en la casa, convertirse en el rey o la reina de la casa. Y es aquí donde nosotras como madres debemos aplicar el principio que leíamos en Proverbio 11:9. Debemos ver la realidad del corazón de nuestros hijos y a través de la sabiduría y el conocimiento que nos da el Señor, trabajar en sus corazones. Para poder identificar la condición de nuestros hijos, como les mencionaba, siempre hay señales. Desde muy pequeños y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 20, verso 11, que dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Cuando a un hijo de manera recurrente hay que estar pidiéndole el favor, y al final casi que se convierte en una rogativa: venga, venga, hágalo, ayúdeme, usted puede hacerlo. Quiere decir que todavía hay que trabajar con él. Siempre recomendamos a los padres enseñar a los niños con recoger sus juguetes, ubicarle un lugar en la casa y que ellos depositen ahí sus juguetes. Desde muy temprana edad irles hablando y enseñando que ellos deben hacer algunas cosas por sí mismos, que por el momento usted como mamá le está ayudando y le está haciendo, pero que después él solo debe aprender a hacerlo, y tiene que hacerlo, porque la verdad es que todo el tiempo la mamá no va a estar al lado de él.
Cuando un hijo se niega a hacer algo que usted le ha dicho, hay un problema delicado. Y un problema delicado porque sencillamente la vida no es fácil. Si no se acostumbra al hijo desde pequeño y se le dice que para las cosas en el mundo él va a tener que trabajar, que esforzarse, va a tener que hacer algo, porque por ahora el papá y la mamá lo sostienen, pero va a llegar un momento de su vida donde él va a tener que salir a trabajar, cumplir horario. Esa es la realidad de la vida, y esa es la realidad que nosotros como madres tenemos que inculcar en nuestros hijos, para que ellos comprendan y no se estrellen frente a ese mundo. Porque eso decían nuestros padres: usted ahorita que está aquí, pero usted tiene que salir, usted va a tener un hogar y va a tener una responsabilidad. Cuando lleguen los hijos ya no va a tener la dicha de dormir hasta tarde. Si antes cualquier olorcito la mareaba, la molestaba, cuando tenga el bebé usted misma va a tener que cambiarle, lavarle y limpiarle. En esta época ahora es desechable, en mi tiempo no eran pañales desechables. Y uno se acostumbra y disfruta esos momentos de la vida. Recordemos que para poder nosotras hacer una labor que es cultivar la fe en nuestros hijos, debemos plantar la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Tenemos que nutrirla, proteger esa semilla a través de la enseñanza y el ejemplo, pero también debemos orar y confiar en Dios para transformar los corazones de nuestros hijos. Hay unos desafíos que enfrentamos hoy, por lo cual es importante que nosotras como madres seamos muy objetivas, sinceras con los hijos que tenemos. Vivimos en un mundo donde de manera desmedida hemos visto una serie de cambios y de avances, tanto a nivel de la sociedad como a nivel del conocimiento, especialmente en el área de la tecnología y de las comunicaciones. Y es aquí donde nosotras como madre debemos estar apercibidas y ser muy precavidas al momento de la crianza de nuestros hijos. La sociedad que hoy existe es una sociedad que ejerce una presión sin medida sobre la vida de nuestros hijos, con unos estándares inmundos, pero ante todo que no buscan la presencia ni honrar a nuestro Dios. Este mundo cada día más promueve la inmoralidad, también la idolatría, pero ante todo desprecian y rechazan la palabra del Señor. Pero nosotras como madres debemos aplicar el principio que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, donde nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotras como madres debemos resistir, debemos luchar y debemos ser constantes por la vida de nuestros hijos, por la vida espiritual, por hacer todo conforme a lo que el Señor nos ha dicho, porque al final no se trata de agradar a nuestros hijos, no se trata de complacer a nuestros hijos, sino por el contrario, se busca y se quiere que ellos tengan una vida bendecida, pero ante todo una vida que agrade al Señor. Y hay unas influencias de las cuales nosotras tenemos que estar muy apercibidas. La primera de ellas es los medios de comunicación. Mire, como nunca antes, hay medios que nosotros, lo digo, como madres, a veces ni los manejamos ni los conocemos. Un celular con tanta tecnología, con tanta
herramientas que uno de madre se embolata. Y no solo se embolata, hay tantas redes sociales. Yo pensé que solo era Twitter, Face, y resulta que mis hijas me dicen, no, está esto, y yo, Dios mío, como más de 50, 100 redes, uno pierde la cuenta, todas las redes que hay. Y muchos de nuestros hijos en todas de esas están. Quita tiempo. Y no solo quita tiempo, enseña la pereza. Porque el chico solo quiere estar ahí en el celular. ¿Qué me escribieron aquí? ¿Qué escribieron acá? ¿Quién publicó aquí? ¿Qué publicó acá? Ahora, las plataformas digitales de entretenimiento. Ahí puede quedarse el chico toda la mañana, toda la noche, hasta el día siguiente. Porque ahora no se tiene un solo televisor. Está el televisor de la sala, está el televisor de la habitación del papá, está el televisor del niño, de la niña, y cada quien tiene lo suyo. Mire, uno de los factores que más ha perjudicado hoy en día la crianza es justamente esto, los medios de comunicación. Porque cuando nosotros crecimos solo habían 2 canales, después pasaron a 4 canales. Y ahora, mira eso, mira uno de esas plataformas, la misma programadora tiene 5 o 6 canales, el familiar, el de niños, el de música, el de películas, y uno dice, Dios, empezando por uno de los que antes veían mucho, Discovery Channel, ahora tiene Discovery Kids, Discovery Investigation, Discovery Animal, tiene como otros más. Hay tanto entretenimiento que nos aleja de lo que es valioso y importante. Incluso a nosotras como madre nos quita tiempo, nos roba tiempo. Porque descuidamos los quehaceres de la casa, descuidamos el cuidado de nuestros hijos. ¿Por qué? Por todo esto. Para poder resistir y para poder trabajar en nuestros hijos, como madre debemos ser selectivas en qué medios le permitimos a nuestros hijos entretenerse. También debemos ser selectiva en qué programas o en qué redes sociales tienen ellos permisos para interactuar. Pero también hay que establecer límite y controlar sobre todo la exposición a contenido que vaya en contra de la palabra de Dios. Otra de las segundas influencias que nosotras como madre debemos apercibir e identificar en nuestros hijos es la influencia de los amigos y compañeros. Y hoy en día esto sí que determinan mucho el comportamiento de nuestros hijos. Y una de las señales que usted como padre puede identificar que su hijo está siendo influenciado por un amigo es cuando él le dice: pero es que en la casa de mi amiguito él no tiene que hacer esto. Pero es que en la casa de Sarita ella, la mamá, no la obliga a hacer esto. Pero es que el papá de Luis lo deja hacer esto. Y siempre están en eso. Siempre envían ese mismo mensaje. Esa es una señal para nosotras como madres. Porque es que él tiene su familia y usted está en esta familia. Y sabe que hay una frase chantajista de los hijos: yo no quiero estar en esta familia, yo quiero estar en aquella familia. Pero hay que entender algo: por voluntad de Dios usted está en la familia que está porque así lo estipuló Dios y es por lo que usted necesita en su vida. Tenemos que nosotras como madre apercibirnos de quiénes son los amigos y compañeros de estudio de nuestros hijos, pero también acercarnos y conocer el entorno familiar de ellos para de manera sabia poder instruir el corazón de nuestros hijos. Y debemos darle parámetros a nuestros hijos para que ellos aprendan a buscar y a establecer amistades que le convienen y que le ayuden a ellos en su crecimiento y en su desarrollo. Y para eso hay una norma establecida por la palabra, y es que deben ser personas de principios y valores
que nunca deshonren a Dios. También es importante motivar y alentar a nuestros hijos para que participe en actividades que sean sanas, en actividades que lo ayuden a entender y comprender más lo que Dios pide y anhela de ellos en sus corazones. Por eso pueden apoyarse con la iglesia o la congregación donde cada uno de nosotros participamos. Pero también nosotras como madre debemos ser firmes al inculcarle a nuestros hijos los principios bíblicos, y siempre que necesitemos un consejo para poder obrar sobre esta situación con nuestros hijos, primeramente busquemos el consejo de Dios. Otra de las influencias es la cultura secular. Hoy más que nunca se ha adoptado una perspectiva de valores anticristianos, donde se estimula y donde se premia y se compensa al delito, al que infringe la norma, al que hace todo lo contrario a lo que Dios en su palabra y en sus mandamientos ha establecido. Incluso promocionan todo aquello que va en contra de la lógica, del sentido común y de lo que a la luz de la vida es verdad. Nosotros como padres debemos identificar que no todo lo que el mundo ha establecido como bueno y sano conviene para nuestras vidas. No todo lo que promociona una nación, una ciudad, conviene a nuestros hogares. Y de estos temas y de estas situaciones tenemos que hablar con nuestros hijos y darle a conocer cuál es nuestra postura y cuál debe ser la posición de todos como familia de hijos de Dios que somos. También otro de los aspectos que sobre todo sucumbe mucho al llegar a la pubertad, a la adolescencia y en la juventud, y es la vanidad y la adoración al cuerpo. Hoy más que nunca se ha resaltado atributos para dar un concepto de belleza, de hermosura, totalmente fuera de la realidad. Algo de lo que se veía antes era que los parámetros de hermosura, de belleza eran relativos, pero hoy quieren perfeccionarlos y a todos llevarlos en una línea, a todos someterlos en esa línea, y cada uno de nuestros hijos son también presionados a ese mismo comportamiento. Recordemos lo que nos dice el Señor en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Lo que nosotros cultivemos, si nosotros ejercitamos nuestra alma, nuestro espíritu se fortalece, porque al final es el alma lo que va a prevalecer al final de nuestra existencia. Este cuerpo se desgasta, este cuerpo se queda, este cuerpo se muere, este cuerpo envejece. Por mucha ciencia, por muchos tratamientos médicos, por mucha cirugía, los años llegan. Usted puede tratar de cubrirlos, pero internamente su organismo empieza a fallar, empieza un declive, una cuenta regresiva. El corazón ya no funciona igual. Toda la parte respiratoria tampoco funciona igual. Los músculos no tienen la misma resistencia, la misma firmeza. Por eso ya no tenemos la misma fuerza que teníamos cuando teníamos 20 años. Perdemos agilidad. Así que no desgastemos el tiempo en algo que al final va a morir, que es este cuerpo físico. Y trabajemos en lo que sí es duradero y es nuestro espíritu. Pero también en Proverbios 31:30 nos hablan: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Recalquémosle a nuestros hijos, pero también nosotras mismas como mujeres, que hay aspectos de nuestra vida, sobre todo en la parte física, que por mucho que nos dediquemos
en permanecer bellas, en mantener una juventud, eso no va a suceder, porque los años llegan. Los que tienen hoy 12 años, miren a esa persona adulta que tienen a su lado. Los que tienen 20, los que tienen 30, los que tienen 40, 50, 60, 70, aquí nos podemos ver reflejadas. Los años nos van a llegar, así que no pretenda creer que siempre va a ser bella, que siempre va a tener la juventud, que siempre va a tener esa misma energía, porque no es así. Y es la verdad que tenemos que decirle a nuestros hijos. También otro de los aspectos con los cuales tenemos hoy que nosotras como madre identificar y aconsejar a nuestros hijos es frente a la inmoralidad sexual. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, la palabra del Señor dice: huye también de las pasiones juveniles. Sabe que este es el momento más duro que enfrenta uno de los tantos, porque ahora también después de los 40, ciertas personas quieren vivir y hacer lo que no pudieron hacer cuando tuvieron 20. En lo mal llamado libertad, el derecho a ser feliz, el derecho a buscar la felicidad, en todo eso se apalanca para patrocinar la inmoralidad sexual. Y nosotros debemos resguardar la inocencia y la pureza de nuestros hijos, porque hay cosas que después no regresan, hay cosas que después, por mucho que uno anhele y quiera restaurarlas, son imposibles. Una mente limpia, un corazón limpio, puro, es algo que no se puede comparar. Cuando un corazón ha sido destruido, ha sido dañado, hay que tener tiempo, tomar tiempo, pero también trabajo para restaurar y sanar toda herida causada por una decisión tomada de manera precipitada, sin el consejo, pero ante todo sin la autorización del Señor. ¿Y por qué podemos decir sin la autorización del Señor? Porque el Señor ha establecido unos parámetros para que nosotros podamos disfrutar de una sexualidad sana, responsable, pero ante todo comprometidos el uno con el otro, y es en el matrimonio. Es importante que nosotras como madre tengamos claro que en el proceso de crianza debemos corregir con amor, pero también guiar con paciencia a nuestros hijos. No nos olvidemos, por favor, de lo expresado y el consejo que el Señor nos da. No seamos madres emocionalistas, no seamos madres que lo único que desean es consentir y complacer a sus hijos. No seamos madres que nos olvidamos del consejo y de la responsabilidad que tenemos ante nuestro Dios. Debemos asumir esta responsabilidad de ser madres y hacer todo lo necesario que esté en nuestras manos para no destruir la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo destruimos a nuestros hijos? Cuando usted no lo corrige, cuando usted no le empieza a instruir en pequeñas tareas donde él asuma responsabilidades, donde usted deja de conversar con su hijo de esos temas que son cruciales e importantes en la etapa y en el momento de la vida que él va. Cuando usted sencillamente deja o ignora las señales del comportamiento que le indican que su hijo no tiene un corazón recto y justo que agrada a Dios. Cuando usted decide desconocer la palabra de Dios y poner por encima el deseo y el capricho de su hijo, ahí usted está destruyendo a sus hijos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como madres liberar a nuestros hijos de toda esa influencia que está en el mundo? ¿Y cómo ustedes, hijos, se pueden liberar de esa influencia que solo los va a llevar a la condenación?
La respuesta está en la palabra del Señor. Vayamos al Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos nosotras como madre, con este principio, siempre dar a conocer a nuestros hijos que solo la palabra del Señor es el que los va a guardar, que solo la palabra del Señor es el que va a limpiar y los va a guardar y los va a conducir por el camino que el Señor ha establecido en su vida, que solo a través de la palabra del Señor ellos van a evitar ceder, pero ante todo caer en toda tentación y en toda influencia de este mundo. Cada uno de nosotros debemos entender y comprender que solo la palabra del Señor puede limpiar nuestro camino. Y la palabra del Señor es clara, y ahí mismo en el Salmo 119, versículo 9, el salmista se hace la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué significa guardar la palabra del Señor para que nuestro camino esté limpio? Y es que todo lo que usted haga en su día a día debe ir conforme a la palabra del Señor. Gracias por seguirnos.